Vale, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 4 del curso de seminario de título. La clase de hoy, bueno, va a ser un poquito abstracta quizás, pero es importante en este curso, sobre todo porque hay que hacer como ciertas definiciones respecto de qué significa este curso como pivote, como un curso ahí medio como intermedio entre la línea de investigación y el proyecto de título. Y me interesa como que, o sea, lo que más me interesa de la clase es que quede claro cuáles son como las cuestiones que sí tienen que ver con investigación propiamente tal y cuáles son cuestiones que se escapan de la investigación y que tienen que ver con más bien como con la idea de proyecto. La investigación proyectual, en este caso, tiene algunas cosas que son similares a lo que se hace cuando uno hace una investigación científica en nuestra disciplina, en arquitectura o en estudios urbanos, pero no es lo mismo. Tiene como ciertas definiciones que son un poquito más eh, prácticas. Entonces vamos a decir cómo se construye justamente, cómo se encuentra un tema de investigación. Vamos a hablar de los principales temas o los tipos, las tipologías, ¿cierto? Dijimos al principio del curso que íbamos a hablar de este concepto que es distinto a proyecto y es distinto a programa. Me interesa que quede claro porque en verdad los temas de los proyectos de título en arquitectura son más bien tipos o son más bien tipologías. Y como en verdad la hipótesis, y esto también me encuentro mucho cuando leo seminarios o memorias de título, donde se plantean como si fuesen investigaciones científicas y las hipótesis son como de tipo investigación científica, pero en verdad lo más importante es que cuando uno está desarrollando un proyecto, si hay una investigación de fondo que tiene ciertas características, sobre todo por temas de orden y metodología, que sí tienen sentido o se pueden asimilar a una investigación científica, pero aquí en un proyecto, en el desarrollo de un proyecto, no hay una hipótesis científica, no hay una respuesta a una pregunta de investigación probablemente tal, sino que lo que hay es un proyecto que funciona como hipótesis. Y una hipótesis o una propuesta que tiene como ciertas consideraciones, sobre todo funciona como con esta idea de el proyecto es como una hipótesis de cómo la realidad se modifica para generar algunas cosas. Vamos a hablar de cuáles son esas cosas en esta clase, ¿vale? Entonces, eh, esta clase ya nos separa radicalmente de lo que implica como investigar en arquitectura y estudios urbanos, que es una cosa, investigar el término científico, y como lo que hacemos en este curso es más bien investigación proyectual, que tiene como ciertas consideraciones especiales. Entonces, justamente vamos a hablar de eso, del tema y del proyecto como hipótesis. Una cuestión como importantísima respecto de qué significa este curso y lo que estamos haciendo en este curso antes de enfrentar un proyecto tiene que ver con entender muy bien la naturaleza de la investigación proyectual, que no es lo mismo que investigación científica. Cuando hacemos investigación proyectual, lo que estamos haciendo es transformar un interés disciplinar, una cosa que de verdad nos mueva, una cosa que de verdad nos interesa. Por eso muchas veces, y partimos este curso diciendo, idealmente traernos cosas de los cursos de investigación, pero también podemos traernos cosas de los cursos de taller, de los cursos de estructura, de los cursos de construcción, de los cursos de historia o de urbanismo, porque en verdad lo que me interesa acá es que ustedes, más que conservar el tema del seminario de investigación, que es otra cosa, lo que me interesa es que encuentren sus reales intereses respecto del proyecto, porque van a estar trabajando todo lo que queda de este semestre y luego todo un año en lo mismo. Entonces, me interesa en particular que ustedes encuentren de verdad un tema de interés. No arrastren, y un poco lo que conversábamos en la primera clase, no arrastren temas de investigación porque ya lo tienen sabido, porque ya hicieron el marco teórico, porque ya escribieron 100 páginas sobre el tema, si es que no les interesa, si es que no están motivados o motivadas con él. Lo primero que yo menciono en estas clases tiene que ver con que tiene que haber en la investigación proyectual, sobre todo por el tiempo que dura esta investigación proyectual y el proyecto, sobre todo básense en intereses personales, en cosas que de verdad los motiven. Pero no es suficiente, ¿cierto? Hay dos cosas que también complementan esta idea de interés personal o transforman el interés personal en una cuestión más robusta. La segunda de esas cosas son las preocupaciones actuales de la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que buscar justamente en nuestra disciplina de la arquitectura, el diseño urbano o la planificación urbana, cuestiones que estén o que sean preocupaciones contemporáneas, actuales. ¿Cierto? Hemos estado discutiendo en sus correcciones de sus trabajos justamente cómo
encontrar estas preocupaciones actuales, cómo encontrar estas cosas que estamos, que se están discutiendo hoy día en la disciplina. O sea, como no sirve un proyecto que resuelve un problema de hace 100 años. Tiene que ser, cuando digo problema, no un problema técnico, sino que un problema más bien disciplinar, ¿no? Como una cosa que se esté discutiendo, que los arquitectos y las arquitectas contemporáneas discutan. Eso también es importante. Entonces, intereses personales, pero también preocupación actual de la disciplina. O sea, tiene que haber un grupo de arquitectos y arquitectas discutiendo sobre este tema. Si no hay, puede ser que el problema ya esté superado, puede ser que no sea relevante o que no sea de interés disciplinar, que sea de interés de otra disciplina, por ejemplo. Muchas veces nuestros intereses nos llevan a otras disciplinas, entonces tenemos que como hacer empatar justamente lo que nos interesa con lo que realmente es un tema para nuestra área del conocimiento. Y el tercer tema tiene que ver con la idea de brecha de conocimiento. Esta es quizás una de las como cuestiones más científicas. Cuando hablamos de brecha de conocimiento, hablamos de investigación científica. Pero claro, no es lo más importante, es como es una de las tres patas de la triangulación o de la comprensión de la naturaleza de la investigación proyectual. Cuando hablamos de brecha de conocimiento, hablamos justamente de algo que no se sabe o algo que se sabe poquito todavía. Sirve de todas maneras como cosas que han ido avanzando pero que no tienen resolución definitiva. En este sentido, la idea de la brecha de conocimiento tiene que ver con adentrarse en las preocupaciones de la disciplina, sobre todo también armar un marco conceptual y proyectual donde no solamente se discuta el tema, sino que todavía haya preguntas por resolver. Haya cosas que no estén dichas todavía y nosotros la vamos a decir con nuestro proyecto. No la vamos a decir como en términos conceptuales, ni la vamos a decir o no vamos a tratar de llenar esta brecha de conocimiento. Una brecha es algo que falta, ¿no? Como un espacio que todavía está vacío. ¿Y qué vamos a llenar? ¿Con qué lo vamos a llenar? No con una investigación científica, sino que lo vamos a llenar con una propuesta proyectual que va a intentar cómo estamos desarrollando una propuesta que llena ese vacío, que llena esa brecha de conocimiento de la disciplina, ¿vale? Entonces, intereses, preocupación actual y brecha de conocimiento, preguntas que todavía no están respondidas, es lo que configura más bien una buena base una buena base conceptual y un fundamento de proyecto que nos permita tener un proyecto novedoso, interesante y que permita justamente a la disciplina y a las personas que componen la comisión, el tribunal del proyecto de título, del proyecto de fin de carrera, permitan que haya una discusión de interés. El proyecto no basta, o sea, por lo menos en esta universidad, no basta con que el proyecto sea bonito y que sea como interesante en términos plásticos. Tiene que haber justamente esta cuestión que es como una discusión disciplinar. Lo que buscamos cuando evaluamos proyectos de título es que justamente estén aportando a una discusión de arquitectos y arquitectas, de urbanistas o diseñadores urbanos, planificadores y planificadoras. No estamos buscando solamente que resuelva un problema práctico y que sea bonito, ¿vale? Eso no es suficiente, por lo menos en esta universidad, de nuevo lo recalco porque puede ser que en otras sí lo sea. Aquí no. Aquí estamos buscando justamente que los estudiantes, las estudiantes intervengan o propongan una hipótesis de proyecto, propongan un proyecto que de alguna manera desate una discusión interesante, ¿vale? Entonces, para esto también hay una cuestión como muy relevante que tiene que ver justamente con la autonomía del estudiante. El estudiante cuando se presenta a una comisión de título, cuando se presenta a un tribunal, lo que tiene que demostrar también es que es capaz de desarrollar de manera autónoma estas condiciones, de entender la preocupación, de entender la brecha de conocimiento y tratar de llenarla, ¿vale? Entonces, hemos hablado en otras clases también como de la necesidad de mostrar madurez, madurez disciplinar, no personal, ¿no? Que también, pero más bien una madurez profesional y disciplinar, ¿cierto? Y cierta autonomía para ustedes demostrar que son capaces de adentrarse en estas cuestiones, de proponer nuevos conceptos, de proponer proyectos que justamente aporten a las discusiones disciplinarias. ¿Qué cosas también son parte importante de esta construcción de una idea o de un tema de investigación? O un tema de proyecto de título más que de investigación. Lo primero, o de las cosas como un poquito más prácticas, es que la idea tiene que ser muy clara, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de ideas complejas y metemos 3 o 4 conceptos, lo que estamos demostrando es que en verdad no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Muchas veces tratamos de sonar muy
pomposo, ¿cierto? Como tratamos de sonar muy inteligente metiendo todo en una juguera. Lo que demuestra cuando metes todo en una juguera es que en verdad no estás entendiendo los conceptos. Entonces, necesitamos concepciones claras de las ideas que se están proponiendo, de la brecha de conocimiento que existe y de cómo estamos llenando. No por simple o no por claridad vamos a caer tampoco en lo simplón, ¿no? En lo que no tiene interés o en lo que no es particularmente interesante. Eh, pero de todas maneras, más allá de que busquemos como cierto nivel de complejidad y profundidad, no queremos temas simplones, eh, pero tampoco queremos ideas súper rebuscadas que mezclen un montón de cosas que no se entienda, que lleguen a no entenderse. Entonces, lo primero es que hay una idea que tiene que ser muy, muy clara. El proyecto nace como una construcción mental, ¿cierto? Con algunas cuestiones básicas relacionadas con la arquitectura, luz, espacio, etcétera, van a decir como algunos arquitectos importantes, pero donde esté muy claro el origen, justamente en términos conceptuales, de la idea. Al mismo tiempo, el proyecto tiene que ser suficientemente afinado en el sentido proyectual y en el sentido más bien de la ejecución del proyecto. Tenemos que llegar a ciertos niveles que demuestren que manejamos la mayor parte de las cuestiones más bien incluso técnicas, incluso la interpretación que tiene que ver con la cuestión material, ¿cierto? No nos sirve solamente trabajar un concepto que aporta la disciplina, sino que tenemos que presentarlo de manera suficientemente desarrollada y al mismo tiempo esta propuesta proyectual y esta hipótesis de cómo modificar la realidad tienen que ser materializables. Hay proyectos menos utópicos y proyectos más utópicos, pero en general tienen como cierto nivel de posibilidades de ser construidos en términos materiales, ¿cierto? Ahí están todas las cuestiones que tienen que ver con materialidad, pero también estructura, que son como también otras partes fuertes de lo que nosotros aprendemos en esta universidad. Nosotros tienen una línea completa de construcción y tienen otra línea completa de estructura. Estamos en un país, además, ¿cierto? En Chile, sísmico, entonces tenemos que demostrar que también entendemos criterios de diseño para que nuestros edificios no se caigan con un evento telúrico y ese tipo de cosas son importantes. Entonces, básicamente estamos configurando un proyecto que tiene cierto nivel de complejidad, pero esa complejidad se la da la disciplina, no se la da la confusión de ideas. O sea, no porque nuestro proyecto tiene que ser tal y sustentable y no sé cuánto, y energía y no sé qué, y no sé cuánto, y una cosa tan que no se entiende que tiene que ser poco clara. En la complejidad del proyecto se la da lo que nosotros sabemos que, en términos disciplinares que tiene que tener un proyecto de arquitectura, ¿vale? Entonces, ojo con la elección del tema, porque tiene que ser suficientemente claro, sin ser simplón, como para expresar muy bien o muy claramente cómo nos hacemos cargo de esas preguntas y esas discusiones que se están dando en la disciplina, y al mismo tiempo tener ciertas como posibilidades de materializarse, o ser conscientes de cuáles son como las condiciones para que eso se materialice. Entonces, la idea de presentar como todas estas cuestiones tiene que ver justamente con eh, abandonar la idea, lo presentábamos también en la primera clase, abandonar la idea del arquitecto y la arquitecta como alguien que, como un mago, saca soluciones de un sombrero, porque eso no es de interés en esta universidad ni en nuestra disciplina en general. O sea, esa es mi visión también, no solamente porque aquí pensemos así. Entonces, esta idea del arquitecto, la arquitecta que crea soluciones de la nada, no tiene cabida en nuestra forma de entender la arquitectura, ni en cómo nosotros deberíamos demostrar nuestro conocimiento de la disciplina a un tribunal que va a sancionar si estamos preparados o no para ser arquitectos y arquitectas profesionales, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir aquí, tiene que haber fundamento, tiene que haber investigación proyectual, tiene que tener estas condiciones el proyecto para materializarse como una discusión interesante para un grupo que va a evaluar esto, una comisión. Entonces, lo que no podemos hacer es ser esos arquitectos que se sacan soluciones del sombrero y que crean desde la nada, sino que todo lo contrario, tenemos que construir bases de fundamento fuertes y este curso está un poco para eso. Entonces, ¿qué cosas son o cuáles son esas componentes que desarrollan o que permiten como construir este fundamento? Está el marco teórico, en este caso no, a mí no me gusta tanto hablar de marco teórico, prefiero hablar de marco conceptual, ¿cierto? Conceptos claros, conceptos fuertes, bien definidos, con teoría,
o desde un punto de vista más teórico, con buenas referencias bibliográficas. También vamos a tener referentes, proyectos que han estado intentando trabajar en la misma línea de la discusión. Vamos a tener otra clase, aquí lo voy a adelantar en todo caso en esta clase, pero vamos a tener otra donde vamos a profundizar específicamente en la cuestión de los referentes y cómo se analizan los referentes. También la clase pasada lo revisamos en profundidad. Está la cuestión del emplazamiento. El emplazamiento, el lugar, tanto físico como más bien, y más bien no físico, o sea, estamos hablando de la identidad, la cultura de un lugar, etcétera. Es otra parte importante. Hablamos, ¿cierto?, de los sistemas sociales, culturales, territoriales, ambientales, humanos, construidos, no construidos, en la clase pasada. Ahí estuvimos hablando justamente de cómo fundamentamos un proyecto desde el emplazamiento. Y también una última cosa importante que va a ser evaluada también tiene que ver con la redacción. En este curso vamos a salir de este curso con una especie de protomemoria de título, sobre todo ya con la parte conceptual, quizás el emplazamiento analizado, análisis de referente, todo eso ya construido. Entonces, también hay que redactar bien. Afortunadamente hoy día tenemos como herramientas de inteligencia artificial que facilitan un poco la redacción clara, pero si nosotros no somos capaces de entregarle a una inteligencia artificial parámetros claros de lo que queremos decir, tampoco va a servir. Puede estar muy bien escrito, pero puede ser incoherente no decir nada, ¿vale? Está pasando mucho. O no decir nada en términos de que en verdad dice algo genérico, que es un poco lo que sale de una IA sin un contexto, sin que esté bien manejada. Necesitamos aprender también a manejar esas herramientas para hacer no solamente cosas que estén bien redactadas y bien escritas, con las tildes correctas, sino que sea una cuestión, un argumento coherente y que tenga un rigor académico suficiente para demostrar justamente que somos arquitectos y arquitectas profesionales. Entonces, los arquitectos y arquitectas somos una caja de ideas, pero no somos una caja de ideas que viene de la nada. Viene de fundamentos técnicos importantes que están justamente en esta cuestión. Están el diagnóstico multiescalar territorial, el diagnóstico integral de cuestiones de los sistemas que estuvimos hablando la semana pasada, etcétera. Y también está el análisis como herramienta, sobre todo en este caso, de análisis de referentes. En este caso no vamos a hacer investigación como sí se hizo en el curso anterior, de campo o investigación eh, con ciertas metodologías más clásicas. Lo que vamos a hacer preferentemente es analizar referentes, ¿vale? Entonces, ahí están como algunas de las cuestiones también como más metodológicas de cómo se hace esta investigación más proyectual. Entonces, vamos a usar el análisis de referentes como una herramienta que alimenta la investigación, sobre todo para entender cuál es la brecha de conocimiento, qué es lo que se está discutiendo y al mismo tiempo qué es lo que los proyectos todavía no tienen en cuenta. Tenemos que conocer proyectos para saber un poco qué es lo que están discutiendo los colegas, las colegas respecto del tema. Por eso también los referentes tienen que ser de distinto tipo y también tiene que haber muchos referentes contemporáneos, porque ahí es donde vamos a encontrar cuestiones que todavía no están suficientemente solucionadas, donde nosotros podríamos entrar ahí como a llenar esa brecha de conocimiento, ¿vale? Entonces, ahí se conforma un poquito más como, o explica un poco más de cómo es esta naturaleza de la investigación proyectual. Una cuestión importante tiene que ver justamente con transformar esto que yo les mencionaba antes, como transformar el interés personal en un proyecto. O sea, cómo darle límites, cómo cercar el tema, cómo acotar justamente la cuestión de transformar algo que puede ser muy genérico, como un interés personal, en una cuestión más proyectual. Ahí, el punto de partida justamente es esta idea de equilibrar el tema, un tema sólido que nace del cruce justamente de los intereses personales, las preocupaciones y la brecha de conocimiento, con la investigación de fondo, con la reflexión y con la comprensión de un tema conceptual, ¿cierto? En lo que llamamos el marco teórico, que de nuevo en este caso yo no considero que sea un marco teórico, eso es como otra cosa, sino que más bien un marco conceptual. Y para hacer un buen marco conceptual tenemos que tener claro cuáles son los conceptos que estamos trabajando. Muchos de ustedes vienen con conceptos fuertes de su seminario de investigación, pero seguramente tendrán que mutar a una cuestión un poquito más proyectual. Vamos a hablar de eso, sobre todo con quienes estén avanzando en la línea de encontrar un tema. Otra cuestión importante es delimitar muy bien el tema. Y aquí también esto es como central de la idea de generar cuestiones de claridad,
vamos a acercar el tema desde distintos puntos de entrada. Sobre todo nos interesa evitar la dispersión. Todos los temas en nuestra disciplina casi que se pueden unir con casi todos los otros temas, ¿cierto? Podemos conectar biofilia con sustentabilidad, sustentabilidad con eficiencia energética con tecnología, tecnología con movilidad. Podemos hacer eso y podemos de verdad conectar casi todos los temas con todo. Pero no nos interesa justamente hacer esto en este curso, nos interesa que los conceptos, el corazón de nuestro proyecto en términos conceptuales sea muy claro y el resto de las ramas empezar a cortarla, empezar a eliminarla, ¿cierto? Empezar a evitar la dispersión. Nos interesa una cuestión conceptual muy clara, que ustedes demuestren que tienen muy claro cuál es el problema, de nuevo, no problema práctico, sino que el problema más bien conceptual de la disciplina que ustedes quieren abordar. Esto va a ser importante porque también, si yo les pregunto ahora como, bueno, pero ¿a qué discusión ustedes quieren aportar? ¿A quienes están discutiendo sobre biofilia? ¿A quienes están discutiendo sobre sustentabilidad ambiental? ¿A quienes están hablando de movilidad sostenible? ¿A quienes están hablando de eficiencia energética? Porque son grupos distintos y vamos a tratar de aportar, quizás no a uno, quizás a un par, no tiene por qué ser uno solo o muy estanco, pero no podemos aportar a todos. Si queremos aportar a todos, o hacemos un título que dure 3 años, o lo vamos a hacer de manera muy superficial. Por lo tanto, no detona discusiones interesantes. Entonces, ¿cómo podemos, justamente, la idea de acercar el tema, de ponerle límite? Podemos hacerlo de manera temporal. Podemos decir como, bueno, yo quiero discutir la arquitectura hospitalaria, pero de los últimos 10 años, ¿cierto? No quiero discutir la arquitectura hospitalaria desde el siglo I. Me interesa como una cuestión más bien tecnológica que está apareciendo, entonces yo cerco en términos temporales. Puedo acercar en términos de lugar también, porque hay discusiones que tienen como matices que son o culturales o geográficos o incluso como geopolíticos, ¿no? Como no es lo mismo entender cierto concepto desde el sur global, desde Latinoamérica, desde India, que abordarlo desde Japón o Corea del Sur, que tienen como otra concepción, o abordarlo desde Europa, ¿no? Allí la cuestión como del lugar también nos permite acercar, entonces me interesa discutir, me interesa aportar justamente al desarrollo, lo veíamos con algunos de los trabajos que ustedes estaban desarrollando, me interesa hablar de las cárceles en Chile y cómo son las cárceles en Chile y tratar de encontrar ahí una brecha de conocimiento que yo aporto con mi proyecto. Sabiendo que hay referentes en Noruega súper interesantes, pero que de verdad nuestro contexto es muy especial y no aplica justamente traernos modelos foráneos, sí mirarlo, pero luego hay que adaptarlo. Podemos también acotar nuestro tema en términos de variables, ¿no? Queremos como manejar ciertas variables con el proyecto, aportar en ciertas líneas y ahí también decir como, mira, esto me parece que sí es parte de la discusión y qué sé yo, pero yo no lo voy a abordar de manera profunda en este proyecto. Tengo que elegir cuáles son las variables en las que voy a profundizar para abrir discusiones interesantes. Y otra forma de acotarlo tiene que ver justamente con lo que decía antes. Cuando digo grupos de estudio, no me refiero a estudiantes como que se junten a estudiar, me refiero a grupos de científicos, grupos de arquitectos, bueno, cuando digo científicos de nuestra disciplina, o de arquitectos y arquitectas que están discutiendo un tema, ¿no? En las revistas de arquitectura hay gente que escribe un artículo, hay gente que responde a ese artículo con otro artículo, hay gente que discute sobre ciertos temas. Ese es un grupo de estudio, ahí yo puedo aportar. Entonces, me interesa meterme en la discusión que está teniendo tal arquitecto con tal arquitecta que están discutiendo sobre este concepto. Yo quiero meterme ahí con un proyecto, quiero aportar a esa discusión desde la parte proyectual, ¿vale? Otra forma, o el tercer paso, tiene que ver justamente con hacer una especie de embudo de la especificidad. Podemos partir de cuestiones muy conceptuales, de nuevo, como arquitectura sustentable, no es un tema para un título, o sea, es muy genérico, es muy arriba, es muy abierto. Tenemos que ir hacia cuestiones un poquito más específicas. Bueno, dentro de la sustentabilidad me interesa la biofilia, vale, entonces la biofilia. Pero la biofilia igual sigue siendo una cosa muy amplia, entonces tenemos que encontrar como estos subtemas dentro de los temas para llegar a un nivel de especificidad importante, ¿vale? Entonces, cuanto más específico sea el tema, mejor. Más claro es nuestro problema que queremos abordar, más clara es la brecha de conocimiento y más claro es nuestro aporte a esa discusión. El cuarto tema tiene que ver justamente con hacerse buenas preguntas y en este caso yo trato de eliminar la idea de que este proyecto o esta investigación o generación de fundamento es una investigación, entonces voy a hablar de la pregunta en genérico, no voy a hablar de la pregunta de investigación. Pero sí tenemos que hacernos preguntas.
Y esas preguntas tienen que estar directamente relacionadas con el ADN del proyecto. De hecho, parte importante de lo que les voy a pedir para las siguientes 2 semanas, que tienen que ver con la entrega que les comentaba antes, va a ser justamente encontrar las preguntas que ustedes quieran resolver. Esas preguntas que son importantes para la disciplina actualmente, que son una brecha de conocimiento, que son cosas que no se saben o que hay que desarrollar o que se han trabajado todavía de manera incipiente y que a ustedes les gustaría responder con su proyecto. Entonces, no es una pregunta de investigación, es una pregunta de investigación proyectual. Y va a definir justamente el ADN del proyecto, el corazón del proyecto, lo que define el proyecto en su cuestión más conceptual. Y en esa pregunta también estará el concepto principal que ustedes quieren trabajar. Y como último tema está la idea de encontrar la brecha de conocimiento. Encontrar la brecha de conocimiento no es otra cosa que adentrarse en la discusión, leer a un autor, ver un video. Ya yo, en verdad, soy bastante abierto en términos de fuentes de información. No ver videos de YouTube de Pepito TV o de lo que sea, ver un video de YouTube de un experto, de una experta, que sí hay información de este tipo. O un informe escrito, o un paper, o un libro de arquitectura. Ahí es donde vamos a encontrar las brechas de conocimiento. La mayoría de la gente que reflexiona se plantea preguntas. Si leemos los últimos libros de Ren Koolhaas o de, bueno, el autor que quieran, en verdad, de Beatriz Colomina, no sé, bueno, los que están escribiendo también como de temas de atmósfera y lo que sé yo, Peter Zumthor o Giovanni Palasma o lo que sea, si leemos lo último que han escrito, vamos a encontrar incluso muchas más preguntas que certezas. Siempre los autores hacen preguntas en los escritores y esas preguntas nos pueden servir. Hay que darle especificidad, hay que bajarla y acotarla al contexto, al tiempo, al lugar, a cierta discusión específica, pero podemos encontrar ahí. Entonces, leemos, vemos videos, escuchamos podcasts, lo que sea, buenos podcasts, buenos videos de gente experta para encontrar esas brechas de conocimiento, identificar justamente la oportunidad donde aportar de manera original y novedosa. Acá, la originalidad y la novedad no tienen que ver con hacer un proyecto hiper loquísimo que no tienen, o sea, que se escapa en términos formales. Acá la novedad es llenar una brecha de conocimiento y aportar justamente a responder preguntas que la disciplina se está haciendo, ¿cierto? Eso es original en arquitectura, en la arquitectura que a nosotros nos interesa proponer también desde esta escuela. Lo original y lo novedoso es entrar en discusiones interesantes contemporáneas, aportar esas discusiones, no interesa la novedad en términos formales o la cosa más loca posible, eso no es novedoso ni es original. Todo lo contrario, es bastante, muchas veces bastante vacío cuando entendemos la arquitectura solamente como una cuestión formal, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido porque me estoy enredando en algunas cosas, pero bueno, es importante, después ustedes tienen todo este material para poder revisarlo en detalle. Entonces, otra cosa importante es entender que la arquitectura es un problema multidimensional. Yo estoy tratando también de decir claridad, acotar, encontrar brechas específicas de discusión, de conocimiento, pero también no podemos dejar de entender que la arquitectura es una cuestión compleja. Es un problema epistemológico, es decir, es un problema de la disciplina, de la epistemología en la ciencia que estudia cómo se hace ciencia. Entonces, justamente, encontrar nuestro proyecto, fundamental el proyecto desde un conocimiento, desde un origen del conocimiento, donde se comprende la naturaleza de un encargo o de un problema, es una cuestión como disciplinar y epistemológica. También es un problema conceptual en la medida que vamos a trabajar un concepto, lo vamos a acotar, lo vamos a definir bien, vamos a establecer qué se ha dicho sobre este concepto, etcétera, y lo vamos a trabajar como idea central o como corazón del proyecto. También es un problema técnico y matérico. Esto tiene que, de alguna manera, construirse o plantear la posibilidad de que pueda ser construido en ciertas condiciones. También es un problema de enfoque y escala. También tuvimos una clase específica justamente de cómo nos planteamos un problema y cómo ese problema se soluciona en cierta escala. Entonces, esa cuestión también es relevante cuando armamos justamente el tema del proyecto. Y al mismo tiempo un problema tipológico, que es de lo que más vamos a hablar en esta clase, porque me interesa que quede claro la idea de tipología, separado de la idea de proyecto o de modelo o de forma. Vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, finalmente, un proyecto interesante es una síntesis creativa de todos estos elementos que incluyen
Cuestiones morfológicas interesantes. Yo no voy a decir que un proyecto bonito y un proyecto bien formulado en términos estéticos aporta muchísimo, pero no es suficiente, sino que está justamente también permeado por las condiciones de uso. Tenemos que saber muy bien esta cuestión como funcional que traemos también del movimiento moderno. No la hemos eliminado del todo, tenemos que explicar bien cómo se utiliza este proyecto. Y al mismo tiempo la idea de entender los medios técnicos que pudiesen llevar a la construcción. Entonces ahí está como justamente esta tríada de 5 dimensiones de un problema, pero también la mezcla con condiciones de uso, la cuestión más funcional, la cuestión morfológica, la forma y la cuestión técnica que tiene que ver como con la materia y la construcción. Otras cosas importantes, los elementos de composición y de lugar, análisis del sitio, su clima, sus condiciones, esto ya lo hablamos en la clase pasada, ahí están como todas esas cuestiones. El programa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en la cuestión más funcional? Como verificación de nuestra hipótesis, lo vamos a conversar un poquito más adelante también más en detalle, y ustedes saben que ahí también hay como teorías interesantes de arquitectura que tienen que ver con que una de las cuestiones relevantes no tiene que ver solamente con la cuestión matérica, con la cuestión construida, sino que también con la luz y otras cuestiones con las que trabajamos de manera como integral. Entonces, saber hacer arquitectura tiene que ver justamente con entender esta complejidad, entender que estamos haciendo una síntesis creativa y entender que hay elementos importantes a considerar. Siempre pensando que además tenemos que hacer un hallazgo para llenar esta brecha de conocimiento. ¿Cómo definimos una brecha de conocimiento? ¿Cómo entendemos justamente esta idea de ser originales y ser creativos? De nuevo, ser creativos y ser originales en el desarrollo de un proyecto de fin de carrera implica aportar a una brecha de conocimiento y a una discusión teórica o conceptual de la disciplina. No implica justamente hacer como un edificio muy loco, ¿vale? Importante identificar la brecha, ya lo conversamos antes, ¿cierto? Ahí en la combinación de la pasión o el interés personal, los vacíos no resueltos de la investigación y las urgencias de la disciplina, vamos a encontrar en el medio cosas que no sabemos, preguntas que todavía están por responderse. Justamente ahí está la originalidad. Cuando nuestro proyecto propone una respuesta a una pregunta que no quiero decir que no se esté haciendo, muchas veces nos topamos con proyectos similares en Chile, en otras partes del mundo, pero son discusiones originales o son preguntas que todavía están en formulación, no están resueltas. Justamente ahí está la originalidad del proyecto. ¿Cómo detectamos o cómo encontramos esta originalidad? Justamente yendo a fuentes de detección relevantes y mirar esa fuente desde una mirada crítica, ¿cierto? La revisión crítica de literatura, que es algo que ya practicaron cuando trabajaron el tema del marco teórico, el marco conceptual de sus proyectos de investigación. Tenemos que traer esa herramienta y volver a aplicarla ahora a cuestiones más conceptuales y a análisis de referencia. Hacemos seguimiento de autores, seguimiento de vanguardia y todo este tipo de cosas que también hablamos. Hablamos de las vanguardias en arquitectura y hablamos de las ideas como principales. Hay que ir siguiendo esa idea, hay que ir haciendo revisión de lo último que publicó un teórico que nos interesa. Esto siempre alimenta justamente nuestros proyectos. Estar ahí como pendientes de lo que se escribe también es una cuestión interesante, ¿vale? Y también encontrar temas emergentes, y eso también lo vemos en las revistas de arquitectura, científicas, ¿cierto? Como con cierto nivel de indexación, etcétera. Vamos a encontrar que en los últimos años empezaron a aparecer temas interesantes y encontrar esos, o sea, agarrar esos temas, aprenderlos y entender qué es lo que se está discutiendo también es parte importante de encontrar brechas de conocimiento. ¿Cómo abordamos de manera efectiva o de la manera más rápida posible justamente esta idea de encontrar brechas de conocimiento? Lo que más vamos a leer, lo mencionaba antes, son conclusiones de libros, de estudios o de otras cosas. Las conclusiones, unas buenas conclusiones en verdad de un trabajo académico relevante o de la disciplina importante, muchas veces termina con muchas preguntas más que verdades. O sea, un investigador serio, una investigadora seria, un teórico de alto nivel, termina siempre concluyendo nuevas preguntas, ¿cierto? La reflexión madura termina con nuevas preguntas, nunca con verdades absolutas.
allí mismo los autores establecen un cuestionamiento de lo establecido, se hacen nuevas preguntas, plantean hacia dónde debería ir la investigación o el desarrollo de la disciplina en el ámbito en el que están trabajando. Entonces, la idea también de nosotros de manera personal, con revisión crítica de literatura, pero también encontrando estas conclusiones que son relevantes, seguramente allí vamos a encontrar como muchas preguntas interesantes. Entonces, vamos a transformar estas inquietudes y estas preguntas y estas cosas que nos vamos encontrando en la literatura, en los videos, en los podcasts, en lo que quieran, pero en cosas serias, vamos a encontrar justamente preguntas de investigación que vamos a tratar de formular de la manera, preguntas de investigación proyectual de nuevo, no son preguntas de investigación científica. Tienen ahí un pequeño matiz que tiene que ver con esto justamente que les decía antes. Evitar malas preguntas también es importante. Huir de preguntas simplonas, huir de preguntas que son más bien éticas, de preguntarse qué es bueno, qué es malo. No nos interesa ni los sí, los no, ni ni qué es bueno, ni qué es malo, ni qué es bonito, ni qué es feo. Todas esas son preguntas más bien filosóficas, nos alejamos de eso. No nos interesa tampoco hacer como asesoría política o consultoría, no es eso, estamos buscando justamente preguntas importantes para la disciplina, ¿vale? Nos vamos a alejar de otro tipo de preguntas que tienen como más bien estas condiciones. Y por último vamos a tratar de confeccionar una especie de marco conceptual que valide y haga relevante, que fundamente la relevancia de nuestro tema justamente a través de la justificación, primero del proyecto y luego al final cuando ustedes ya desarrollen su proyecto, o sea, cuando digo no en este curso, sino que en el siguiente, en proyecto de fin de carrera, una justificación del aporte. O sea, ustedes van a terminar justamente una memoria de título, no en este curso, sino en el siguiente, con una validación de su especie de hipótesis proyectual, donde el proyecto es la hipótesis, y van a tratar de justificar el aporte que están haciendo, ¿cierto? Volviendo a discutir la cuestión teórica, volviendo a discutir la cuestión conceptual, unas buenas conclusiones de una memoria de título tiene que ver justamente con volver a la fundamentación conceptual y a la brecha de conocimiento, ¿cierto? Yo me hago preguntas, establezco un marco, analizo referente, desarrollo mi proyecto, concluyo diciendo cómo mi proyecto de verdad aportó a la discusión que yo trataba de que aportara, ¿vale? Entonces, eso también tiene que ver con cómo concluir una memoria de título, cómo concluir una presentación de título también. Una buena conclusión de título no termina como diciendo, bueno, y aquí va el último perno del proyecto, no, termina diciendo, bueno, yo con esto trataré de aportar a esta discusión teórica, traté de aportar a la discusión que están teniendo tal y tal, traté de aportar a este tema, traté de aportar con un granito de arena a tratar de responder esta pregunta y esta brecha de conocimiento. Así se cierra una presentación de título de este tipo, ¿cierto? Como invitando también a la comisión a reflexionar sobre eso y no fijarse si es que se pusieron 2 o 3 pernos. Eso algún profesor lo va a revisar porque no tiene que caerse el proyecto, pero no es lo relevante de su demostración de madurez cuando presentan este tipo de cosas a un tribunal. Entonces, la pregunta de investigación proyectada en arquitectura tiene que ver justamente con ser muy rigurosos con la idea, ser muy rigurosos de distintas formas. Aquí aparece la diapo dice científicamente relevante, pero a mí me gusta decir que más bien una buena pregunta, una pregunta rigurosa, es una pregunta disciplinarmente relevante. Es una pregunta que está siendo importante para los arquitectos y las arquitectas hoy. Entonces, disciplinarmente es algo relevante. Se está discutiendo sobre el tema. Vale, check. Buena pregunta. Luego también es abarcable y factible. O sea, de verdad con nuestro proyecto podemos aportar a responder esa pregunta. Si no hacemos una pregunta que después nuestro proyecto no tiene nada que ver, no estamos demostrando justamente un buen fundamento de proyecto. Y al mismo tiempo, de nuevo, soy muy majadero con esto porque me encuentro en general con ideas hipercomplejas, mal conectadas, no tratan de demostrar que saben mezclando todo con todo lo contrario. Una persona que sabe es muy simple y directa en decir las cosas. Entonces, simplicidad y claridad en lo que quieren hacer, sus objetivos de proyecto y cómo ese objetivo de proyecto en verdad es parte de una discusión disciplinarmente relevante y una cuestión relativamente abarcable y factible de demostrar con mi proyecto. Otra cuestión importante o la cuestión que se define justamente aquí tiene que ver con que nuestro proyecto responde una pregunta que va un poquito más allá del cómo. O sea, nos vamos a hacer una pregunta que tiene que ver justamente con cómo resolver un problema. Vamos a aportar con un proyecto que nos va a decir, bueno, yo creo hipotéticamente que si hago este proyecto soluciono estos problemas, pero finalmente, de nuevo, pensando en una conclusión, en el último giro, lo que yo voy a responder es como, bueno, ¿y qué?
¿Qué aporto? ¿Qué estoy aportando a esta discusión? A eso me refiero con el y qué, ¿vale? Entonces, el proyecto no solamente aporta en el cómo yo solucionaría un problema, disciplinar, teórico, más técnico, lo que sea, pero al mismo tiempo, ¿y qué más aporto yo? ¿Qué estoy agregando justamente a esa discusión? Tener como mucha claridad de qué es lo que yo estoy aportando va a venir muy bien justamente. Entonces, como tener clara la pregunta, tener claro cómo mi proyecto aporta a responder a esa pregunta y luego, por último, entender justamente la importancia, el y qué respecto de abrir nuevas discusiones, establecer nuevos elementos disciplinares para tratar de responder la pregunta que me hice, pero al mismo tiempo aportar nuevas preguntas que seguramente se me va a ir viniendo a la cabeza del desarrollo del proyecto. No voy a solucionar todo y demuestra mucha madurez de nuevo, decir, bueno, con todo este desarrollo yo traté de aportar, pero al mismo tiempo me surgieron nuevas preguntas, ¿vale? Entonces, eso es un poquito como la idea de también del proyecto como hipótesis de una investigación proyectual. Entonces, la hipótesis proyectual, construir la idea mediante el espacio, es algo que vamos a tener que hacer durante el proyecto. Esto ya no tiene que ver tanto como con este curso, sino que tiene que ver justamente con, bueno, hay parte que sí, pero hay parte que no. Tiene que ver justamente con entender que la hipótesis aquí es el proyecto mismo. El proyecto es la hipótesis. No escriben una hipótesis que tenga que ver con otra cosa. Esto me lo encuentro mucho en memorias de título como hipótesis que parecen investigaciones científicas. Esto no es una investigación científica, esto es una eh, investigación proyectual y el proyecto de título es más bien una hipótesis, ¿ya? Entonces, en este curso lo que vamos a definir es como, bueno, el origen, donde surge la pregunta, una pregunta de nuevo, disciplinarmente relevante, delimitada, ya sea por el tiempo, por la tipología, bueno, por todo lo que ya discutimos antes, y todavía un poquito de la hipótesis. Sobre todo vamos a responder a la hipótesis con elementos como la tipología, elementos como el programa, algunas cosas vamos a definir en este curso, ¿vale? Entonces, hasta aquí vamos a llegar en este curso, proponiendo una mini hipótesis o una prehipótesis que justamente une la teoría con la práctica. Este es como el eslabón que cumple en esta cadena el proyecto o la idea de proyecto como hipótesis proyectual, ¿sí? Va a unir la teoría de la arquitectura con la práctica de la arquitectura, ¿vale? Ahí justamente en esta idea de la caja de ideas de Campo Baeza, un arquitecto español muy importante, va a estar justamente esta cuestión de entregar una vinculación a través de las herramientas de la arquitectura a la discusión teórico-práctica, ¿cierto? Como a ese espacio que hay entre medio. Y luego, del punto 3 hasta el 5, son parte del proyecto del proyecto que ustedes van a desarrollar, son parte del curso que sigue. Van a desarrollar un proyecto como un instrumento de prueba. O sea, básicamente como el experimento que antes hablábamos cuando desarrollamos una investigación, va a ser el desarrollo del proyecto. El diseño del proyecto va a ser este instrumento de prueba, donde nosotros vamos a diseñar un elemento que trate justamente de superar la intuición que teníamos al principio, cuando decíamos como, este problema y esta pregunta yo la puedo completar como con este programa, en este lugar, con esta tipología. Pero luego yo lo diseño y pruebo justamente si me puedo hacer cargo de esos elementos. Luego además están justamente las cuestiones más bien de testeo espacial y formal, la operación geométrica del lugar, la implantación, todas las cuestiones que tienen que ver como con la parte más proyectual. Y por último, la verificación. O sea, vamos a hacer análisis de nuestro proyecto finalmente para decir como, sí, con estas condiciones que yo preparé, estoy respondiendo a mi tema, estoy aportando a mi tema y estoy respondiendo a mi pregunta y por lo tanto la hipótesis se verifica. De nuevo, todo esto es más bien una construcción conceptual, es una discusión disciplinar, pero lo importante es que nosotros tenemos que dejar claro a la comisión, que son expertos en arquitectura y son expertos en cada uno en su área, de que somos suficientemente maduros para entender que el proyecto es la hipótesis de esta investigación proyectual y que nuestras operaciones, tanto de diseño como de operacional y nuestra verificación, da cuenta de que estamos respondiendo a las preguntas que nos hicimos y que estamos aportando a la disciplina, ¿vale? Entonces, ese es como el camino de esta investigación más proyectual, pensando que el proyecto es lo que responde a mi pregunta, ¿cierto? No otra cosa. Para eso, una de las herramientas más importantes que sí vamos a trabajar en este curso tiene que ver con el tipo arquitectónico o la tipología, que es una cuestión que en verdad creo que se trabaja poco, que ha sido muy importante
sobre todo para la enseñanza de la arquitectura en tiempos anteriores, hoy día se deja un poquito de lado porque se da un poco por sentado que todo el mundo entiende la cuestión de la tipología, eh, pero que para mí es importante como explicarla, sobre todo porque lo que vamos a trabajar en este curso es la tipología, y hemos estado discutiendo sobre eso. Entonces, hemos estado discutiendo sobre arquitectura hospitalaria, hemos estado discutiendo sobre eh, arquitectura o espacio de la calma para la salud mental, hemos estado discutiendo de espacios carcelarios. Esos son tipologías, no son proyectos ni modelos. Luego, la respuesta matérica, la respuesta más bien de diseño, la, la adaptación a la realidad de un lugar o de un contexto, de una cultura, eso es la construcción de un modelo. Pero me interesa que en este curso discutamos sobre todo cuestiones tipológicas. La tipología, la respuesta tipológica en la arquitectura siempre es importante porque además nos va a conectar con una línea bastante más larga de desarrollo de proyectos. Entonces, podemos creer que los hospitales para niños, con no sé qué, con no sé cuánto, es el proyecto, pero en verdad esto responde a una línea de trabajo que tiene miles de años que se llama arquitectura hospitalaria, ¿vale? Entender que estamos hablando de arquitectura hospitalaria como tipo es muy importante para nuestro proyecto. Parte del marco de referencia o marco conceptual va a tener que ver con esto, con entender justamente cuál es nuestra tipología. ¿Por qué es importante esto? Porque en verdad con esto diferenciamos claramente el análisis de referente en términos de copiar cosas, como mirar un proyecto y decir como, ah, me gusta esa fachada, me traigo esa fachada, o me gusta esa planta, copio esa planta. Lo que estamos buscando en su corazón, el corazón del proyecto, es entender muy bien la tipología y y la adaptación de esa tipología a un contexto o a unas condiciones. No nos interesa o no es relevante, o en verdad va a ser un proyecto poco original, si es que en verdad vamos a entender como el análisis de otros proyectos de referente a través de me copio este elemento, me gusta esta estructura, así que me la copio y me voy haciendo como una especie de pastiche de proyecto en función de cosas que me gustan de cosas de fotos que veo. Vamos a partir de la comprensión clara de nuestro tipo. El tipo justamente o la tipología tiene que ver con la idea de una estructura arquitectónica más bien abstracta que responde justamente a una naturaleza conceptual, no objetual, o sea, como no es una cosa, sino que más bien es una idea de la arquitectura que va a entregarnos ciertas condiciones de proyecto, ¿cierto? Entender la tipología con la que estamos trabajando va a ser muy importante, lo hemos estado discutiendo con cada uno de ustedes, va a ser de las cosas más relevantes que se van a llevar a este curso al siguiente. Luego va a estar justamente la idea de entender la tipología, entender cuáles son como su relevancia, o sea, como cuál es su corazón o cuál es como su esencia, y después lo vamos a adaptar al lugar, vamos a hacer transgresiones analógicas, es decir, vamos a transformarlo en términos de tomar este tipo universal y hacerle modificaciones. Esas modificaciones pueden ser de distinto tipo, pueden ser más bien adaptar esa tipología a un terreno que puede tener ciertas condiciones, adaptar esa tipología a una cultura específica, tiene que tener su adaptación. Entonces, todas estas como transgresiones que le vamos a generar al tipo son parte importante más bien del proceso de diseño, ¿vale? Pero lo que interesa es entender el tipo. Y eso también nos permite justamente de ir de lo universal, de una discusión disciplinar relevante que seguramente tendrá, o sea, hay mucha discusión sobre arquitectura hospitalaria en los últimos años que no son sobre proyectos, o sea, que no son sobre objetos, que no son sobre una cuestión específica, ¿sí? Entonces ahí está la idea de un elemento tipológico que incluso puede tener, en términos de uso, las tipologías pueden ser variadas, no siempre tiene que ver con el uso. Por decir una cosa, una tipología arquitectónica muy importante a través de la historia es el patio. Y el patio puede ser el patio de una casa, puede ser el claustro de una iglesia o puede ser el patio de una universidad. Entonces, el uso no es lo más relevante en la cuestión tipológica, ¿vale? Entonces, vamos a entender que el patio tiene ciertas condiciones universales que nos permiten generar como ciertas cuestiones en términos como más de esquema de ideas, más que de la cuestión del uso o la cuestión física, o si hay cierta condición social que le genera como ciertas modificaciones. Esta estructura abierta, un espacio abierto que está contenido, que se llama patio,
nos va a servir para muchas otras como cuestiones y vamos a tener que adaptarlo para transformar eso como en un proyecto, ¿vale? Entonces, eh, centrar el ámbito de investigación justamente en la tipología nos va a permitir justamente alcanzar o encontrar literatura bastante más interesante que un artículo de Art Daily donde hablan del último hospital que se construyó. No nos interesa eso, nos interesa hablar justamente de la arquitectura hospitalaria y sus condiciones tipológicas, ¿vale? Y ahí tenemos como distintos elementos, sobre todo hay mucha como discusión en torno a los catálogos de estructuras formales, los grupos de reposo y centro, que tienen que ver como con una cuestión más formal, pero que generan ciertas condiciones espaciales, eh, como también distintas como tipologías van generando distintos tipos de direccionamiento, como hay también otros elementos que tienen que ver con el pabellón, el aula o la retícula, como elementos también que tienen que ver con estas cuestiones más tipológicas. Entonces, discusión sobre esto hay muchísima. Es un poco abstracta. Yo no soy muy fan de esto, como ustedes saben, yo soy profesor más bien de la línea de urbanismo, entonces no es de lo que más manejo, no soy el que maneja más autores respecto de esto, pero sí creo que es una cuestión súper importante. Lo central de esto es que la tipología arquitectónica es universal y por lo tanto no se copia, yo no estoy copiando una tipología. Lo que estoy es tomando una cuestión relevante para la disciplina, que es la tipología, y la estoy transformando para construir conocimiento nuevo, adaptado a un lugar, adaptado a una cultura, adaptado a un grupo humano, adaptado a nuevas tecnologías, adaptado a nuevas condiciones. Pero la tipología universal va a seguir existiendo porque la humanidad, por más que tengamos como nuevas condiciones, sigue siendo relativamente parecida a la que teníamos hace 2000, 3000 y 5000 años, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión como tipológica va a ser importante de nuevo. No tiene que ver solamente con el uso, tiene que ver como con condiciones espaciales, universales, que generan como ciertas condiciones. En este sentido, una de las cosas más interesantes que pudiésemos hacer, no es la única, porque vamos a hablar de cómo enfrentarlo de otra manera, pero la cuestión tipológica, la cuestión de diferenciar modelos específicos respecto del tipo invariante, universal, es un buen punto de partida para esta idea de hipótesis proyectual. Entonces, transformar este conocimiento muchas veces histórico, ¿cierto? De cómo se ha desarrollado eso durante la historia, cómo hay un punto de la historia que es hoy, en este contexto, o en el contexto del proyecto más bien, no solamente este, sino que el contexto donde el proyecto se encaja, nos va a permitir generar nuevos proyectos. Lo que interesa aquí es que hay un nuevo proyecto. No interesa tanto la idea de entender la tipología, o sea, perdón, de inventar una nueva tipología. Las tipologías están casi todas inventadas. Entonces, la operación proyectual o la operación de la hipótesis proyectual de la construcción va a tener que ver también como con algunos elementos importantes que los voy a colocar a continuación, pero están justamente, o sea, en el centro está justamente la idea de entregar una condición espacial para que sucedan ciertas cosas y no otras, ¿vale? Esa es la cuestión también que tiene que ver con eh, entender la tipología. Y esa tipología además se va a testear justamente con un emplazamiento, con un programa. O sea, después esto hay que meterle uso. Tenemos que decir, bueno, ¿cómo se usa esto? Eh, eso es otra variable y ahí es donde el proyecto va ganando justamente especificidad y va llenando un nicho de una brecha de conocimiento más específica. Incluso la técnica constructiva también, ¿cierto? Incluso los materiales, la textura, hablando incluso de teorías más contemporáneas como las teorías de las atmósferas, carne y piedra de Richard Sennett y otras como teorías interesantes, nos van a hablar justamente de cuestiones que tienen que ver como con la materia, pero que aportan de nuevo a esta verificación y síntesis post la comprensión del tipo de la tipología, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente estamos proponiendo, en base como a ciertos pasos metodológicos, una transformación de la realidad. La arquitectura como hipótesis y el proyecto de fin de carrera como una hipótesis proyectual es justamente una hipótesis que plantea la transformación de la realidad. Por eso hay que entender muy bien el origen y la realidad del problema, ¿cierto? Hay que saber cómo es el contexto, dijimos la semana pasada cómo entender el lugar. También va a tener que ver justamente con un análisis y una síntesis multiescalar de la habitabilidad, de la idea central como una guía principal del proyecto. Vamos a pasar por un proceso donde la intuición y el rigor, afinar los instrumentos, generar
también un proyecto que sea como legible, entendible, comunicable, va a ser importante. Y al final vamos a trabajar justamente esta idea de la consistencia constructiva, que la cosa se pueda, que no se caiga, ¿no? Como una cuestión como muy básica, pero que tiene que ver con esto. Pero al final vamos a llegar justamente a una cuestión que es central, que tiene que ver con cómo el proyecto o la arquitectura como hipótesis proyectual que transforma la realidad eh, mejora el mundo o mejora las condiciones del lugar donde nosotros estamos, más que el mundo, las condiciones del contexto, ¿no? Que estamos interviniendo. Entonces, además de esta cuestión como más discusión teórica, casi filosófica, no, aunque no es filosófica, es bastante, es más abstracta, pero es muy disciplinar y científica desde algún punto de vista, eh, se complementa con toda esta condición más bien de desarrollo de proyectos, ¿vale? Entonces, no porque estemos discutiendo una tipología específica y estamos entendiendo como la estructura más bien como de ideas que hay detrás de ella en abstracto, no vamos a llegar al último punto, que es decir, como, bueno, cómo esto se construye y al mismo tiempo cómo aporta a la realidad, ¿cierto? ¿Cómo aportaría a la realidad, en verdad? Porque no lo vamos a construir, pero sí tenemos que dejar claro que todo lo que estamos proponiendo tiene que ver con una transformación de la realidad. Entonces, esta transformación de la realidad, y para volver un poquito a lo que estábamos hablando antes, tiene que ver como también con distintos elementos. Uno de ellos son los referentes. Vamos a tener una clase específica sobre esto, sobre cómo analizar referentes, así que no voy a profundizar mucho de esto, pero al mismo tiempo podemos entender que hay distintos tipos de referentes. Hay referentes tipológicos, o sea, podemos encontrar referentes en estas tipologías arquitectónicas, incluso desde durante toda la historia de la arquitectura. Podemos encontrar también antecedentes analógicos que tienen que ver con cómo los proyectos se adaptaron a estas realidades que menciono yo, de nuevo, realidades físicas, realidades urbanas, realidades sociales, realidades culturales, etcétera. Pero ahí hay una cuestión como de entender cómo otros arquitectos y arquitectas transformaron o adaptaron una tipología a cierta realidad, o también vamos a encontrar cuestiones un poquito más abstractas que tienen que ver con el proceso. Podemos encontrar referentes donde en verdad lo que nos interese es analizar cuál fue el proceso que el arquitecto y la arquitecta de ese proyecto desarrolló para llegar a ese proyecto. Incluso el proyecto puede ser poco relevante bueno, tiene que tener cierto interés, sí, pero lo que más nos interesa más bien es cómo se llegó a ese proyecto. También es una forma de analizar referentes. Esto no voy a profundizar mucho porque vamos a tener una clase específica de esto de cómo analizar referentes. Esto sí me interesa dejarlo relativamente claro, que tiene que ver justamente con la segunda patita o la segunda como base de esto que decíamos como de entender la arquitectura como una hipótesis proyectual de transformación de la realidad. ¿Cómo lo hacemos? Primero, analizamos referentes, pero también entendemos la lógica del programa. Vamos a tener una clase también para hablar de programa, que no es lo mismo que tipología, ya lo mencioné. El programa sí es una cuestión un poquito más funcional. ¿Para qué sirve mi edificio? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los espacios? ¿Cuáles son las secuencias de espacios? Pero sobre todo pensando justamente en la habitabilidad y en la acción social. Cuando digo acción social me refiero a las acciones que generan las personas, ¿ya? No tanto como a la idea de acción social como ONG o como trabajo social, sino que la acción social, las acciones que hacen las personas. Entonces, entender el programa como estructura de la vida va a ser una cuestión relevantísima para nuestro proyecto, o sea, va a ser muy importante. Y ahí vamos a tener que entender cuestiones un poquito más abstractas, como la idea de la ceremonia del habitar, para qué nos sirven ciertos espacios, cómo ciertas condiciones espaciales permiten o no ciertas cuestiones o ciertas formas de desarrollar la vida, vamos a tener que reflexionar sobre ello. También el espacio como instrumento afinado, que tiene que ver justamente con entender que el diseño es un proyecto, es un proceso de afinamiento de nuestras hipótesis proyectuales, ¿cierto? Así como un instrumento musical se afina, la arquitectura, cuando va adquiriendo como cierto nivel de detalle, lo que está haciendo justamente es afinar, pero el instrumento tiene que existir, ¿vale? Y por último, lo que nos interesa es justamente esta idea de el programa en su aporte, tanto a la cuestión de la habitabilidad, como al vínculo con el entorno, como a la verificación cultural. O sea, tiene que funcionar para el grupo de personas que estamos pensando que ese proyecto tiene que funcionar, ¿vale? Esto también lo vamos a profundizar en una clase en específico, pero es algo que no habíamos hablado hasta ahora. Como el programa es una esquema de relaciones, pero que tiene un objetivo. No es un esquema de relaciones porque sí, es un esquema de relaciones que tiene que responder a la habitabilidad, o sea, que sea lógica justamente y que permita unas buenas condiciones de habitabilidad, tiene que responder al entorno, o sea, el programa se conecta con el entorno, ahí la idea de acceso es muy importante,
o la idea de control también es muy importante, o no control. Y por último, tiene que ser una secuencia de espacio y un programa y una cuestión de funcionamiento que tenga relación directa con el grupo que lo habita, ¿cierto? No es lo mismo diseñar para un grupo que tiene ciertas costumbres y cierta cultura que para otro. Y en términos de distintos tipos, personas de distintos países, personas con condiciones especiales. No es lo mismo diseñar para un grupo de personas que tienen sus 100% sus capacidades de movilidad que trabajar y que diseñar para un grupo de personas con movilidad reducida. Entonces, la idea cultural también es un poquito más amplia y tiene que ver como con otras condiciones. Entonces, ahí está la idea de el programa como la segunda parte importante. Y la última, esta ya lo revisamos en detalle, tiene que ver con el lugar. Eh, Entender el lugar desde dos partes que son importantes, la idea de sitio. El sitio es la cuestión más física, ¿no? Como la morfología del lugar, la pendiente, la orografía, las condiciones de riesgo, todo eso es físico y tiene que ver con el sitio. El lugar es distinto, porque el lugar es una construcción social, es decir, las personas le damos la condición de lugar a un sitio, porque le entregamos cierto nivel de identidad, porque nos apegamos o no nos apegamos a ese lugar, porque le generamos cierta condición de lugar importante para nuestra vida o poco importante. Nosotros le damos la condición o le entregamos un significado, ¿cierto? A ese lugar. Entonces, eso es la cuestión como más bien del lugar. Entonces, pero tenemos que verlo desde los dos puntos de vista. Está esto justamente la idea del proyecto como un acto fundante del lugar, que también es relevante, pero también está justamente entender la preexistencia. ¿Qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que hay todavía en ese lugar? De nuevo, todo esto como más bien, ya lo revisamos un poquito como en la clase pasada, pero tiene que ver con eso. Y por último, y más linkeado con la clase de hoy, cómo deformar la tipología adaptándose al lugar. O sea, la tipología se adapta y se deforma dependiendo de las condiciones. Y de nuevo, no solamente de las condiciones físicas, sino que también de las condiciones del lugar, que son más bien sociales, identitarias, etc. Con el objetivo justamente de que nuestro proyecto también sea como una especie de estabilizador del paisaje, ¿no? Como es un elemento que interviene, que modifica, que consolida las cosas positivas y que elimina las cosas negativas de ese lugar, ¿vale? Entonces, esa idea también de eh, edificios que se implantan en un lugar que responden a ciertas condiciones, pero también proponen una cosa nueva, es algo que estamos buscando. Entonces, la arquitectura no ocupa un sitio, sino que lo transforma a través de los elementos con los que trabaja, ¿no? La forma, la luz y todo este tipo de cuestiones que ya son como más del desarrollo del proyecto y de la cuestión más bien del diseño. Entonces, una cuestión relevante para de nuevo, para nuestra carrera, por cómo nosotros vemos esta carrera y cómo nosotros la enseñamos, tiene que ver justamente con entender que nuestro proyecto de título responde a muchas cosas y responde más bien a una integración de muchas cosas. Entre ellas, la idea del lugar, la idea de los referentes, la estructura formal, la estructura tipológica, el programa de las actividades humanas y cómo esto tiene una forma en que se equilibra en el proyecto. Y cómo este proyecto además aporta a una discusión disciplinar, es como la última derivada de este proyecto. Y eso se verifica, no voy a profundizar ahora porque tenemos una clase específica también para esto, que es como yo les voy a contar cómo se evalúa, hay una pauta de evaluación, pero muy clara esa pauta de evaluación respecto de cómo estas cosas son importantes. La expresión arquitectónica, o sea, que el proyecto esté bien dibujado, que haya un bonito render y que haya un bonito plano, es apenas el 25% de la nota. O sea, un porcentaje, porque es importante que las ideas se comuniquen bien, pero no es especialmente relevante. La cuestión de la técnica, que el proyecto no se caiga, que el proyecto esté bien construido, que esté en términos estructurales, en términos matéricos, es otro 25% de la nota. Con eso, o sea, sumamos el 50 apenas. El otro 50% tiene que ver justamente con la coherencia, con la factibilidad de la solución, la relación con la sustentabilidad, la relación con el lugar, un buen planteamiento del programa, una buena comprensión de la tipología y un proyecto que responda de manera coherente a una discusión disciplinar el otro 50% de la nota. O sea, la mitad del peso de la calificación final en esta universidad tiene que ver con cuestiones que son mucho más que la cuestión formal y la cuestión como más técnica del proyecto. Entonces,
no se equivoquen en esto, un proyecto bonito, bien resuelto, va apenas a aprobar, porque nunca es 100% perfecto, y con eso estarían cumpliendo apenas el 50% de la nota. Donde se la juegan realmente es en demostrar que ustedes son unos arquitectos y unas arquitectas que conocen de estos temas, que son profundos, que saben además hacer investigación proyectual y que al mismo tiempo pueden ser y que son suficientemente maduros y maduras para establecer una relación y una comunicación entre pares. Son capaces de pararse frente a una comisión de arquitectos y arquitectas profesionales con experiencia y plantear una discusión disciplinar relevante e interesante. ¿Vale? Esa es un poco como la clase de hoy, que tenía que ver como con contar un poquito la cuestión de qué es relevante a la hora de presentar un proyecto, cuáles son como algunos de los conceptos principales y adelantar algunas de las clases que vienen que tienen que ver con estos temas. El lugar ya lo vimos, pero nos falta todavía revisar la cuestión de los referentes y la cuestión programática, que son otras cosas que vamos a revisar en las siguientes clases, ¿vale? Y la integración de todo eso, más este aporte a la disciplina en términos de discusiones y conceptos que estamos discutiendo, es lo que va a permitir justamente un proyecto que demuestra que ustedes son unos arquitectos y unas arquitectas de excelente calidad y están preparados para llevar el nombre de arquitectos y arquitectos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Eso, y bueno, también con esta visión que yo comparto mucho, tengo también la experiencia de haber trabajado en distintas universidades, tanto en Chile como en otros países, y creo que esta es la manera correcta y la más integral dentro del proyecto de arquitectura, porque si no nos quedamos con cosas muy bonitas, pero que en verdad no tienen esa consistencia y ese fundamento fuerte para, eh, para hacer buena arquitectura, para aportar a la disciplina y para aportar también como a los lugares y a las personas, ¿vale? Ese es como lo último que quería como para redondear las ideas. Eh, vale, dejamos la clase hasta aquí y abrimos una pequeña discusión después de esto. Denme un segundito.